Hola a todos, bienvenidos a un nuevo HR Thoughts by Hiring, un espacio creado para los amantes de los recursos humanos, en el que entrevistamos a personas top del área de HR. Hoy nos acompaña Emma Yoshikawa, People Manager de AB InBev Chile. En este capítulo hablaremos sobre propósito, liderazgo, diversidad y los retos de capital humano para los próximos años. Gracias por acompañarnos, Emma. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy Gracias bien, por la invitación. muchísimas gracias a ti. De hecho, yo estoy contentísimo de tenerte en este espacio, en nuestro HR Thoughts by Hiring, y deseando conocerte un poquito mejor. Buenísimo, bueno, aquí estamos, así que encantada de estar acá. Fantástico. Bueno, Emma, antes de entrar en cuestiones de HR, talento, diversidad, sí me gustaría que nos contases un poco acerca de ti. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Dónde trabajas? Para que podamos conocerte mejor. Buenísimo. Bueno, primero te quiero contar que soy mamá y que es algo que siempre las mujeres cuando nos preguntan en un ambiente laboral tendemos a omitir. Y la verdad es que hoy día la maternidad y los roles que tengamos laboralmente van muy de la mano, así es que parto con decirte eso. Tengo un Bueno, hijo que tiene 8 años, Renato. Luego soy psicóloga de formación, soy coach ontológico también y he estado los últimos ya cerca de 16 años dedicada al mundo, al fascinante mundo de los recursos humanos en distintas empresas. He hecho mi carrera en México y en Chile, pasando por varias industrias, automotriz, construcción, consultoría, tecnología, telecomunicaciones, em, educación, retail, y actualmente estoy en consumo masivo, trabajando como directora de People para AB InBev Chile, que somos esta maravillosa empresa que crea más motivos para brindar, y hacemos cervezas como seguramente ustedes conocen muy bien: Corona, Budweiser, Stella Artois y muchas otras marcas. Tenemos cerca de 500 marcas en el mundo, así que qué bueno. así Impresionante. es. No sabía. ¿Puedes repetir el motivos para brindar? Me ha encantado, que no lo Sí, conocía. sí. Nuestro propósito es construimos un futuro con más motivos para brindar. Así que imagínate, trabajamos con mucha alegría con ese propósito. Totalmente. Oye, pues me encanta. Oye, Emma, y hace ya tiempo, ¿no? Que desde Hiring y yo en concreto te seguimos por LinkedIn y vemos tu compromiso y la pasión con todas las cosas que haces. ¿Crees que este compromiso y esta pasión ha marcado la diferencia en tu forma de trabajar? Yo te diría que esto puede marcar la forma de trabajar de muchas personas. Cuando tú trabajas convencido con un propósito, no solo el propósito de la organización en la que estás, sino que si primero tú tienes muy claro cuál es tu propósito personal y ese propósito hace un muy buen match con la organización en la que probablemente estás la mayor parte cantidad de horas en el día, yo creo que no hay manera de que salga mal, ¿no? Cuando hay algo donde le pones mucho corazón, muchas ganas y mucha dedicación, y esto probablemente tú me vas a entender si es que hay alguna otra actividad en algún otro ámbito de tu vida, no sé, un deporte o algo así, cuando alguien le pone mucha dedicación y mucho cariño, la verdad es que lo único que puede pasar es que vaya siendo mejor día a día, ¿no? Pero no es una cuestión de magia. Es directamente proporcional con la cantidad de energía que le pones, con los esfuerzos que están ahí, con las renuncias que decides tener para poder avanzar en ese camino también. Em, Así que mi respuesta es sí, 100%, y yo la verdad es que disfruto muchísimo hacer lo que hago, conecto totalmente con el poder generar espacios de mayor felicidad para las personas en una organización, porque como te decía, es donde estamos la mayor parte del tiempo y ojalá que eso sea una experiencia agradable, porque cuando uno es feliz, finalmente es feliz en el resto de los ámbitos de la vida también, ¿no? Seguramente te pasa que un buen día laboral termina en una muy buena tarde también en tu casa, porque vienes con una energía diferente a cuando tuviste un muy mal día en el trabajo. Entonces creo que desde ahí el rol que tenemos los recursos humanos de generar las condiciones para que la persona pueda mantenerse satisfecha en ese lugar de trabajo es muy importante para la vida y para la sociedad. Totalmente, me encanta, ¿no? Hay muchas cosas con las que me quedo. La primera es el tema del propósito personal, ¿no? Que yo creo que todo empieza desde un autoconocimiento y entender cuál es nuestro propósito para poner ese rumbo, ¿no? Tener esa brújula a la que ir. Y luego una expresión que a mí siempre me ha gustado mucho, que es el tener ganas, ¿no? Esta disciplina y esta pasión al final es ganas, ¿no? Echarle más ganas a las cosas y se ve Así es, claramente. sí, totalmente. Buenísimo, Emma. Y sabemos también que estás muy ligada, ¿no? A temas de diversidad e inclusión.
sí me gustaría un poco entender qué crees que debe tener una empresa para considerarse diversa e inclusiva, bajo tu parecer. Mm. A ver, yo creo de que hoy día cada vez más los países, y por esto también de la globalización, tienen mayor diversidad, ¿no? Yo creo que lo que hay que entender es si dentro de la organización en la que estamos teniendo un reflejo de la sociedad en la que estamos insertos, ¿no? Si vivimos en un país con un altísimo nivel de migración, por ejemplo, ¿está esa migración reflejada en nuestra gente? Yo creo que esa es una buena manera de entender si estoy siendo diverso o inclusivo respecto al país en el que estoy. Y para eso es muy importante medir. Entonces, creo que está muy bien y hay etapas por las cuales una organización atraviesa cuando trabaja en temas de diversidad e inclusión. Y una de ellas es la sensibilización, ¿no? Que es muy importante. Pero esto tiene que ir muy de la mano siempre con la medición y poder entender hoy día cómo está conformada tu organización, cuántas mujeres, cuántos hombres, pero no solo eso, sino que cuántas mujeres por los distintos roles jerárquicos que tienen dentro de la organización, por las distintas áreas, porque hay algunas áreas que socialmente están mucho más masculinizadas que otras, ¿no? Entonces es sacar permanentemente los números con una mirada muy crítica para poder entender dónde van a estar tus prioridades de gestión en temáticas de diversidad e inclusión. Y entonces yo me encontraba ahí con dos grandes posturas en el mundo organizacional. Una que dice, es muy importante generar pilares sobre los grupos que vamos a trabajar, los grupos más vulnerables, digamos, y ahí es donde nacen pilares como comunidad LGBTI, migrantes, mujeres. No digo grupos minoritarios porque las mujeres claramente no somos un grupo Claro. minoritario, ¿no? Pero somos un grupo más vulnerable. Y hay otra mirada en las organizaciones que dice, no quiero hablar de pilares porque creo que eso es mayor segmentación, incluso se convierte en algo que mal llamamos discriminación positiva. Y entonces yo quiero hablar de la diversidad en general, ¿no? Yo creo que no hay maneras correctas o incorrectas de abordar la diversidad, pero sí hay que entender que cada una tiene su razón de existir. Yo he estado en organizaciones donde hay una definición por pilares y eso es porque queremos poner el foco en ciertas cosas que entendemos que están muy en desventaja y creo que poner el foco y transparentarlo es poner el tema muy claramente sobre la mesa, ¿no? Y hay otra mirada que creo que va muy de la mano hoy día con todas también estas metodologías ágiles y transformación digital que está corriendo donde se saca mucho provecho de la diversidad de pensamiento en general, y esa diversidad de pensamiento no solo viene de una descripción o característica, sino que viene desde lo multisectorial, ¿no? Entonces, yo creo que ambas son muy válidas de trabajar, tienen abordajes distintos y depende mucho de la cultura organizacional en la que están, porque de nuevo no hay fórmulas perfectas, sino que las que funcionan para cada cultura, te diría yo, Javier. Totalmente. Me gusta mucho lo que dices, ¿no? Que al final entender si la empresa es un reflejo de la sociedad en la que estás, ¿no? Yo creo que queremos ser customer centric, pero hay veces que a quien vendemos, nuestro cliente, luego no se refleja en la empresa. Entonces, ¿cómo vamos a ser capaces de vender de forma correcta si no se refleja de una forma correcta, ¿no? También en la propia Absolutamente. organización. Eso es, eso es. Y Emma, de cara a entender un poco más, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué actividades tenéis en AB InBev? Bueno, nosotros trabajamos acá con un principal foco en equidad de género, porque tú sabes que además el mundo de las cervezas es un Ujú. grupo, es un mundo tremendamente masculinizado, por lo tanto estamos haciendo ahí un trabajo muy importante en poder posicionar a mujeres en roles de toma de decisión. Entonces es bien curioso, el trabajo viene ya haciéndose hace varios años y en una industria como la nuestra, el porcentaje de mujeres que existe en la cervecera como tal es cercano al 20%. Entonces, yo te podría preguntar si el total de nuestra organización es un 20%, ¿cuál es el porcentaje que podrías creer tú que tenemos en primeras líneas de liderazgo, por ejemplo? A ver, atrévete a tirar un número, Javier. Si Bueno, el total somos 20. dirían a lo mejor, no sé, ¿no? Un 5% Mm, o ok. cómo está. Bueno, y eso es lo curioso, porque gracias al trabajo que se ha venido haciendo, hoy día yo te puedo decir que la primera línea ejecutiva que reporta el gerente general somos un 43% de mujeres. Y Qué bueno, luego, qué cuando bueno.
todos los roles de liderazgo de la organización, somos un 44% de mujeres. Y esto está muy bueno. Y de nuevo, no hay fórmulas perfectas, pero creemos que hoy día para poder mejorar la representatividad de mujeres en el total de nuestra organización, tenemos que partir desde quienes están tomando las decisiones. Y por eso es que es tan importante para nosotros hoy día poder poner ahí el acento y trabajar en una equidad en estos niveles. Me, Esa es me- una, ¿no? Y así como eso, trabajamos paralelamente y hacemos un programa precioso que se llama ALAS, que busca justamente tomar a mujeres, formarlas en habilidades técnicas del mundo cervecero para que puedan entrar a trabajar en nuestras plantas de producción, donde, por supuesto, es un mundo, como te decía, de principal presencia masculina. Súper interesante. Ya sabía yo, Emma, que la pregunta traía trampa cuando la has hecho, ¿no? Es que es Pero muy curioso porque la verdad es que la gente tiende a pensar de que si estamos 20 en el total vamos a estar muy chiquititos arriba, y la verdad es que ahí es cuando se nota cuando hay gestión de por medio, porque si dejamos que la naturalidad vaya moviendo los números, esto se puede llegar a tardar 100 años, ¿te fijas? Entonces hay que hacer acciones afirmativas, distinto a lo que la gente llama discriminación positiva, acciones afirmativas para promover que esos cambios ocurren de manera acelerada. totalmente. Y de hecho, al establecer esa capa de liderazgo con una representación mayor de mujeres, pues se va a ir de arriba abajo con diferentes soluciones, ¿no? Para fomentar cada vez más la diversidad. Así Así que es, esa es la apuesta, Javier. me parece súper interesante, hombre, y la estáis consiguiendo, ¿eh? Sin Sí, duda, muy o al bien. menos por lo que veo. Bueno, y solo para complementar, así como está eso de género, nosotros la verdad es que tenemos tres grandes comités dentro de la organización que están compuestos por personas de distintos niveles de cargo y de distintas áreas de la organización y que trabajan no solo en el diseño, sino que también en la implementación de propuestas e iniciativas en torno a cada uno de los pilares de diversidad. Entonces tenemos un comité que es de donde nacen este tipo de iniciativas como el de ALAS, que te contaba yo, que es Women in Beer, y es para trabajar temas de equidad. Tenemos también el comité IPA, muy curioso, se llama también por nuestras cervezas IPA, ¿cierto? Que son eh, y que sus siglas son por inclusión de personas con discapacidad y accesibilidad. Y tenemos un comité también que es el LAGER, que es de personas de la comunidad LGBTI. Emma, y una pregunta, ¿y cómo funcionan los comités? Si nos puedes contar un poquito más. Sí, mira, cada comité está integrado, como te decía, por personas de la organización, entonces tienen un rol funcional, que es el oficial, digamos, y además ellos deciden voluntariamente disponer parte de su agenda laboral para poder trabajar dentro de estos comités. Cada comité tiene un líder de comité, tiene un embajador. El embajador siempre es una figura del equipo de personas que de alguna manera asegura que todo el trabajo y la estrategia que se esté manejando dentro del comité esté alineado con nuestras estrategias desde recursos humanos. Y luego tiene también líderes por subpilares dentro del comité que se hacen cargo de los temas de comunicación, de relacionamiento, de iniciativas y programas, etcétera, ¿no? Entonces, y los tres comités tienen exactamente la misma estructura. Entonces, nosotros tenemos reuniones periódicas, yo particularmente, más alguien de mi equipo que está también encargado de hacer el seguimiento transversal de los tres comités, y tenemos reuniones a principio de año siempre para presentar la estrategia, donde participa nuestro gerente general también, que es el principal sponsor de estos comités, y luego tenemos reuniones de seguimiento con periodicidad también para ir entendiendo cómo va el seguimiento de las actividades que proponen, etcétera. Entonces, está muy bueno porque termina siendo un trabajo muy complementario entre el equipo de personas y la organización, porque yo creo que temas como diversidad e inclusión tienen que estar tremendamente democratizados dentro de la compañía para que efectivamente las iniciativas que salgan de él sean representativas de lo que nuestra gente está necesitando. Totalmente. Y hablabas un poco ahí, un líder, un embajador y luego líderes, ¿no? Para hacer que penetren el resto de la organización, ¿no? Y luego hay líderes por pilares que se hacen cargo de líder de comunicación, líder de relacionamiento, líder de iniciativa y programa, y después cada uno de esos líderes tiene una pequeña estructura abajo que es quien también le ayuda a hacer, porque esto tiene que tener bastante ejecución también, ¿no? Y por supuesto el equipo de personas está siempre trabajando colaborativamente para todo esto. Entonces, se organizan internamente, hay iniciativas de diversidad que salen directamente de los comités, así como hay iniciativas de diversidad que salen directamente del área de personas. Entonces, es un trabajo colaborativo y continuo.
Perfecto, perfecto. Y hablabas de líder, ¿no? Y sí me gustaría preguntarte, ¿qué consejos le darías a un líder que esté empezando a implementar la estrategia de diversidad e inclusión? Yo creo que un buen diagnóstico es clave y ese diagnóstico tiene que tener mucha data en su base para que puedan entender cómo está realmente compuesta la organización y desde ahí identificar los puntos donde hay que ir a trabajar. Pero la data siempre debe ser complementada con la parte cualitativa. Por lo tanto, creo que siempre es muy necesario ir a preguntar a todos los niveles. Primero el comité ejecutivo para entender cuál es su predisposición y apertura a estos temas y cuál es el compromiso que pueden llegar a tener de parte de ellos, porque la verdad es que el cascadeo de las iniciativas siempre facilita mucho, ¿no? El flujo y la adherencia de la gente. Pero también ir a preguntarle mucho a la gente que está en las líneas iniciales de la organización, porque ahí es donde tienes el mayor volumen de personas y donde probablemente te vas a tener una mayor representatividad si es que bien vas en términos de diversidad respecto a cómo está compuesta tu sociedad. Entonces, creo que medir adecuadamente es el paso uno para poder identificar las oportunidades y poder identificar también las fortalezas, ¿no? Si también creo que hay cosas que las empresas ya han venido haciendo y está muy bien verlas, mostrárselas a la organización, eso genera un altísimo grado de orgullo interno en la compañía y que esa energía y ese orgullo pueda apalancar el abrir otras puertas para trabajar con otros grupos vulnerables que tal vez no han sido tan explorados en la compañía. Yo creo que ese es el punto uno. Y punto dos es ir a buscar todas las alianzas, internas y externas, porque afuera hay muchas organizaciones, muchas personas que han avanzado tremendamente en esta temática y es un camino que se recorre mejor cuando se recorre acompañado, con gente que sabe mucho de estos temas. Entonces creo que externamente ir a buscar esas alianzas e internamente ir a buscar esos compromisos, porque esto necesita mucha capilaridad, necesita mucha adherencia, eh, es algo que no se empuja solo desde recursos humanos, es donde necesitas a todos los liderazgos y las áreas comprometidas. Entonces esas alianzas internas también son muy importantes. Súper, súper, súper interesante, ¿no? Muchas veces yo creo que uno piensa, ¿no? Desde fuera que a lo mejor es un tema que se debe dejar solo en manos del Departamento de Recursos Humanos, pero como bien dices, ¿no? Solo desde el Departamento de Recursos Humanos se puede hacer mucho hincapié, mucho intento, pero se necesita que toda la empresa esté alineada. Así es. Y pensando un poco en el futuro, ¿no? De aquí a los próximos 2, 3 años, ¿cuáles crees o cuáles dirías tú que son los retos de capital humano que se Wow, esperan? yo creo que, bueno, ya viene hace bastante tiempo la transformación digital como una manera de ir eficientando cada vez más la labor de recursos humanos, porque cada vez más se hace necesario no solo recursos humanos, sino que las organizaciones completas, que las personas puedan estar dedicadas a poder pensar, a poder crear y de manera que podamos dejar los procesos que son mucho más rutinarios a la automatización. Pero eso sin duda requiere de un cambio de mindset de las personas, ¿no? Y un cambio probablemente en la reestructuración de nuestros equipos. Creo que eso es un camino de largo aliento. Donde recursos humanos sin duda que tiene la responsabilidad de estar acompañando para poder ir reduciendo las resistencias que naturalmente surgen en periodos como este. Em, y te diría yo además de que cada vez estamos yendo a formas de trabajo que deben ser cada vez más compatibles con un bienestar en las personas. Y entendiendo que hoy día el trabajo no parte donde termina casa, ¿no? Hoy día las vidas son mucho más híbridas, desde lo literal hasta, ¿no? Hasta lo que está sujeto a interpretación, pero hoy día el mundo personal, doméstico, familiar, está cada vez más enlazado con el mundo laboral y para asegurar que el bienestar y la salud mental existan en esa nueva fórmula, recursos humanos tiene que trabajar en sus ways of working, se habla mucho de esto, ¿no? Para, para asegurar esa compatibilidad. Yo creo que las nuevas generaciones vienen sin duda a challengearnos en esto y para eso creo que tenemos que mantenernos tremendamente alertas y con una escucha muy activa para poder responder a tiempo, porque poder generar los cambios en esto nos va a permitir mantener al mejor talento dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces creo que son varios los cambios que vienen, pero creo que estos dos son unos que tienen que tener principal atención desde recursos humanos, sí. Me encanta, Emma, me encanta lo de la escucha activa, ¿no? Porque yo creo que es fundamental para ir adaptándose, ¿no? Una de las skills clave de cara al futuro, ¿no? La adaptabilidad, pero bueno, la adaptabilidad se necesita esa escucha activa para Así es. adaptarse a tiempo.
Mil gracias por este rato. La verdad que he disfrutado mucho conociendo tu punto de vista, tus ideas. Muchísimas gracias por participar en nuestro HR Thoughts by Hiring y esperemos vernos pronto otra vez. Javier, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un placer coincidir en estos espacios. Así que, nada, aquí feliz de seguir compartiendo en una próxima instancia y les deseo el mayor de los éxitos siempre. Muchísimas gracias, Emma. Hasta luego.